Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. La carrera por la reelección de la presidenta Dilma Rousseff no estará libre de obstáculos. Para ahondar en el tema estamos junto al analista internacional Raúl Sor. Raúl, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Un placer estar acá. ¿Qué estrategia debería aprovechar la actual mandataria para, en el fondo, aprovechar este favoritismo que tienen las encuestas? Bueno, yo creo que ella tiene muy claro que está caminando sobre una cuerda floja, pese al favoritismo. Ella enfrentó hace poco una serie de protestas que realmente fue como un relámpago que salió de un cielo azul, porque nadie lo esperaba. En momentos en que Brasil está en la cresta de la ola, tiene por delante el Mundial y después los Juegos Olímpicos, es decir, todo se ha ido dando, y una situación económica que, si bien se ha ido desacelerando, viene saliendo de un ciclo tremendamente positivo. Y curiosamente parece que esto de alguna manera gatilló estas protestas, y ella, con bastante astucia, a diferencia de otros gobiernos como por ejemplo el turco, que enfrentó en forma muy violenta las protestas, ella lo hizo con mucha inteligencia y ha realizado reformas y ha absorbido algunas de las demandas. Y yo creo que eso la ha ayudado mucho en el favoritismo que aún mantienen las encuestas. Igual estamos lejos todavía de las elecciones, como decía usted, son recién en octubre. El 5 va a de haber octubre, que tener claro, en consideración también temas relevantes como lo que va a pasar con Brasil en el Mundial, por ejemplo. Eso podría jugarle o a favor o en contra. Absolutamente. Y había, por ejemplo, mucho temor en el Mundial anterior en Sudáfrica. Se dijo lo mismo, que los estadios no estaban listos. Sudáfrica tiene un nivel de violencia callejera muy alto, y todo el mundo daba por sentado que algún número de turistas iba a dejar sus huesos en Sudáfrica, y no pasó nada. Sudáfrica hizo un mundial ejemplar, realmente todos los estadios estuvieron a tiempo, y aparte las bubucelas y el ruido que hacían, todo marchó sobre ruedas. Sobre ruedas, sí. Y en el caso de Brasil hay que ver si llegan a haber un incidente con los estadios no están listos, llega a haber un desplome como ha ocurrido. Si hay ese tipo de incidente, eso, claro, afectaría tremendamente la imagen, y Brasil tiene la obligación de ganar un mundial más sí o sí, porque están como anfitriones, y bueno, uno sabe que es un pueblo muy futbolizado, pero pese a ello, ¿por qué sorprendió tanto la ola de protesta? Era porque justamente la gente estaba diciendo no más estadios, más gasto en salud, más gasto en educación. Para los servicios Exacto. públicos. Entonces, en ese mundo increíblemente futbolizado, quizás el país más futbolizado del mundo, que la gente dijera no queremos más estadios, llamó la atención. Pero de todas maneras, si Brasil gana, que es lo esperado obviamente por el pueblo brasilero, llegaran a ganar la Copa, su sexta Copa ya del mundo, ¿esto podría jugarle muy a favor a la presidenta? Absolutamente. El factor de sentirse bien, la euforia que va a provocar esto, por supuesto que la va a ayudar enormemente. Y hay que recordar que incluso gobiernos atroces, gobiernos absolutamente negativos que violaban los derechos humanos, como fue el régimen, la dictadura argentina. Bueno, el año 76, cuando Argentina sale campeona como local, bueno, también se generó una euforia, y eso le dio una inyección a la vena de entusiasmo que permitió a la dictadura militar seguir adelante con una situación de secuestros y asesinatos, y que gracias al Mundial como lograron... que pasaron un poco desapercibidos en ese momento. De todas maneras, en el escenario actual, en enero de 2014, a varios meses de las elecciones, ¿se ve alguna posibilidad de que haya segunda vuelta en Brasil? Bueno, en este momento, según las encuestas, ella está doblando a Aécio Neves, que es su más cercano perseguidor. Dilma Rousseff aparece con un 41, 42% de las preferencias versus 19, 21, 22% de su más cercano perseguidor. Ella tiene el total respaldo del presidente Lula, expresidente Lula, que es de una popularidad tremenda. Si Lula aparece en Brasil, a mí me ha tocado verlo, es decir, aparece y es un estallido de... La gente lo adora. Lo adora. Es un fenómeno político, él como persona. Y él está al 100% junto a Dilma, y el PT, el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Dilma, ha tenido una gestión compleja. Hay una serie de acusaciones de corrupción, pero hay que tener en cuenta que algunas de las acusaciones de corrupción más importantes, lo que llamaban el mensalao es por mensual, que era el pago que le hacían a ciertos senadores para que votaran a favor del gobierno del presidente Lula. Bueno, una de las razones de la última protesta fue justamente modificar algo que es
inmoral y una deficiencia tremenda de la democracia brasileña. Y es que los senadores dan un voto secreto. Ellos son los propietarios del voto y no tienen que decirle a nadie, no hay un registro de cómo votaron. Es decir, el registro está tantos a favor y tantos en contra, pero uno no sabe quién votó. Entonces, los senadores pueden vender el voto y negocian con el gobierno y lo hacen a título personal. Entonces la corrupción es cierto. El gobierno no debió haber pagado. O sea, es inmoral que el gobierno compre votos. Pero más inmoral aún es el sistema que se presta para eso y está casi diseñado para eso. Eso la presidenta Rousseff, como producto de las protestas, propuso un cambio y eso está definitivamente establecido que no va a seguir adelante el sistema del voto secreto de los senadores. Por lo tanto, pese a estos temas de corrupción, ellos han hecho, y lo inició el presidente Lula, avance, digamos. Avance, bueno, y sobre todo lo que llaman la Bolsa Familia, que es este subsidio, este bono que le dan a las familias, sobre todo en el Nordeste, donde hay más de 10 millones de familias que están recibiendo una cantidad importante de dinero a cambio que sus hijos vayan al colegio, que tengan todas las vacunas al día y si cumplen, tienen una libreta, y si cumplen con todos los requisitos, que es justamente para mejorar la situación de esa familia, porque normalmente los niños van a trabajar al campo y no reciben ninguna educación. Bueno, esta Bolsa de Familia es un incentivo para que eduquen a los niños y es un subsidio directo al ingreso de esta familia. Claro. Y uno vio las últimas elecciones y en el nordeste brasileño, es decir, el PT arrasó. Arrasó, exacto. O sea, Dilma también debe utilizar de todas maneras, por lo que hemos conversado, al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Le puede servir también como, digamos, una bandera para continuar en el poder por otro periodo. Más que una bandera, es un baluarte. Y por supuesto hay una coincidencia de intereses y fue Lula quien auspició directamente la primera candidatura de Dilma Rousseff y ahora la está apoyando de lleno en la reelección y no aparece verdaderamente nadie que pueda opacar su victoria. Y tu pregunta es muy relevante en el sentido de que la única interrogante, como en Chile, es si va a haber primera o segunda vuelta. Y ahora, por último, los adversarios de Dilma Rousseff, ¿cierto? Tenemos una inflación bastante disparada en Brasil, también las cifras económicas no los han acompañado en los últimos meses y, bueno, la ola de protestas que vimos hace algunos meses atrás. Y la violencia, mucha violencia. La violencia. ¿Estos podrían ser utilizados como argumentos por parte de sus adversarios? Sí, pero los adversarios no son más creíbles que Dilma Rousseff, pero estos problemas existen y hay una situación económica compleja. Brasil tiene recursos extraordinarios, pero como le está pasando, nos está pasando a nosotros también en Chile, estamos llegando al fin de un ciclo de muy altos precios de materias primas, pero Brasil tiene un problema adicional que no tiene Chile y que es grave. Brasil no ha hecho las inversiones de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento exportador y por lo tanto tiene un déficit de puertos, tiene un déficit carretero enorme y a diferencia de China que ha hecho todas estas inversiones de infraestructura, Brasil no lo ha hecho. Entonces Brasil está atorado, o sea, aunque quisieran y tienen la potencialidad de exportar más, no tienen por dónde hacerlo, hay atrasos en los puertos, tienen un tema de corrupción que es muy superior a otros países. Y por lo tanto hay signos de interrogación y bueno, el chiste que siempre se hace con Brasil es que Brasil es una promesa y siempre será una promesa. Raúl, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando la carrera presidencial de Dilma Rousseff. Encantado. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.